¿O cuánto hace que por ahí no te mirás detenidamente al espejo, ¿no? Porque uno se levanta a la mañana, se lava los dientes, se peina así como puede y sale, ¿no? Y no se pone a observar lo que nos devuelve el espejo, ¿no? Enrique dice que mejor lo dejamos así, ¿no? Pero uno se empieza a observar y ve que por ahí te empiezan a salir alguna canita, algo que la tenés que arrancar, algún grano, las ojeras, ¿no? Y se empieza a mirar más detalladamente y mejor se va, ¿no? A mí, por ejemplo, me pasa que todavía me cuesta acordarme de qué lado tengo el lunar, ¿no? Y ya hace 33 años que vivo con esto, ¿no? Y todavía me cuesta saber si es del lado derecho o del lado izquierdo. Y debes estar pensando de qué va a hablar Marcelo con esto que está diciendo, ¿no? El título de la prédica es ¿qué ves cuando te ves? Alguno me va a decir que es un plagio de alguna canción que escuchó por ahí, algún pecador por ahí que haya escuchado ese tipo de canciones. Pero no, es ¿qué ves cuando te ves? Los invito a que abran sus Biblias allí en Santiago 1, versículo 19 al 27. Dice, mis queridos hermanos, tengan presente esto, todos deben estar listos para escuchar y ser lentos para hablar y para enojarse, pues la ira humana no produce la vida justa que Dios quiere. Por esto, despójense de toda inmundicia y de la maldad que tanto abunda, para que puedan recibir con humildad la palabra sembrada en ustedes, la cual tiene poder para salvarle la vida. No se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. El que escucha la palabra, pero no la pone en práctica, es como el que se mira el rostro en el espejo y después de mirarse se va y se olvida enseguida de cómo es. Pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá bendición al practicarla. Si alguien se cree religioso, pero no le pone freno a su lengua, se engaña a sí mismo. Y su religión no sirve para nada. La religión pura y sin mancha delante de Dios, nuestro Padre, es esta: atender a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y conservarse limpio de la corrupción del mundo. Parece que es súper claro lo que dice acá, ¿no? Podemos ver cómo Santiago enfatiza en esto, ¿no? En la importancia de la palabra de Dios, en la importancia que debe ocupar la palabra de Dios en nuestra vida, ¿no? Yo quiero hablarte de 3 puntos o 3 aspectos de nuestra relación con la palabra de Dios. El primer aspecto de la relación, vamos a detenernos en los versículos del 19 al 21. Dice, el creyente ha recibido la semilla de la palabra de Dios y ésta debe germinar dando fruto del buen comportamiento. ¿No? Y vamos a leer de nuevo lo que decía en el versículo 19 y 21. Dice, mis queridos hermanos, tengan presente esto. Todos deben estar listos para escuchar y ser lentos para hablar y para enojarse. Pues la ira humana no produce la vida justa que Dios quiere. Por eso, despójense de toda inmundicia y de la maldad que tanto abunda, para que puedan recibir con humildad la palabra sembrada en ustedes, la cual tiene poder para salvarles la vida. ¿Qué nos dice acá Santiago? Que debemos obedecer la palabra de Dios, ¿no? Es bien claro. Dice, ustedes deben obedecer la palabra de Dios. Dice, nos da 3 exhortaciones en el primer versículo. Debemos estar atentos para escuchar, ser lentos para contestar y lentos para enojarnos, ¿no? Qué difícil, ¿no? Qué difícil, ¿no?
en medio de las situaciones diarias que vivimos, escuchar, hablemos de la palabra de Dios y hablemos de las personas que nos rodean, ¿no? Muchas veces nos cuesta escuchar la palabra de Dios, ¿no? Nos resistimos, porque por ahí nos está tocando el lugar donde nos tiene que tocar y nos resistimos a escuchar la palabra de Dios. ¿No? ¿Cuántos de nosotros hemos escuchado la palabra de Dios y hemos dicho, no, mirá, justo faltó fulanito que está pasando esto, ¿no? Y no nos hacemos cargo de la palabra de Dios. O la resistimos o la refutamos, ¿no? No, pero en tal versículo dice tal cosa, ¿no? Y siempre somos los más rápidos, ¿no? Parece que estamos en un duelo, a ver quién dispara primero, ¿no? ¿Y qué dice la palabra de Dios? Que debemos estar atentos, con nuestros oídos abiertos, para escuchar lo que dice la palabra de Dios. Y después nos dice que debemos ser lentos para enojarnos y lentos para contestar. Dios sigue hablándome un poquito acerca del enojo, me parece, en este último tiempo, ¿no? Pero es la realidad. ¿Cuántos de nosotros no escuchamos lo que nos dicen y ya estamos contestando, ¿no? Y no siempre contestamos bien, ¿no? A veces no dejamos ni que el otro termine de decirnos algo para ya estar contestando eso, ¿no? Debemos tener nuestros oídos atentos a lo que Dios quiere decirnos. Yo creo que cada domingo, cada miércoles, cada grupo de vida, en cada grupo que asistas, Dios siempre tiene una palabra para cada uno de nosotros. Muchas veces, como les decía antes, la escuchamos, otras veces la resistimos. Capaz que ni te acordás de lo que se predicó el domingo, porque es la realidad. A mí me pasó muchas veces de no acordarme. Pero acá dice la palabra que debemos estar atentos. Atentos porque Dios siempre tiene algo para decirnos, ¿no? Como les decía antes, por ahí muchas veces nos hacemos, no, esta palabra no es para mí. Dios no me está hablando a mí. No me tocó esta palabra. Pero Dios te está hablando. Por ahí vos estás escuchando otra cosa. O muchas veces somos como los nenes, ¿no? Que van a pedir a quien saben que les va a dar algo, ¿no? Y muchas veces estamos esperando eso, ¿no? Escuchar lo que queremos escuchar, ¿no? O si tenemos los líderes, no, primero voy a mi líder, no, después voy al pastor a ver qué me dice, ¿no? Y siempre hacemos eso, siempre estamos volviendo sobre esas cosas y Dios acá está siendo claro, está diciéndonos que debemos estar atentos para escuchar su palabra. Y yo me preguntaba esto, ¿dónde estaría mi vida hoy si yo hubiese escuchado toda la palabra de Dios y si hubiese puesto en práctica toda la palabra de Dios? ¿Dónde estaríamos? ¿Alguna vez se puso a pensar eso? Yo me ponía a pensar esto esta semana y digo, estas 2, 3 semanas que hace que vengo con el mensaje, ¿no? ¿Alguna vez te preguntaste esto? ¿Dónde estaríamos hoy si hubiésemos estado atentos a lo que Dios tenía para decirnos cada reunión, cada culto, cada reunión con tu líder? ¿Dónde estaríamos hoy parados, no? Yo creo que estaríamos mucho más cerca de Cristo, más parecidos a lo que Dios quiere que seamos, ¿no? Y es fuerte la palabra, ¿no? Por ahí lo hemos leído un montón de veces, ¿no? Pero no hemos tomado esto, ¿no? ¿Dónde estaríamos hoy si hubiésemos estado atentos a lo que Dios tenía para decirnos? Y no hubiésemos contestado, ¿no? Porque capaz que estuvimos atentos, pero enseguida, no, Dios, pero esto es así. Y muchas veces queremos tener nosotros la razón y tomamos nuestras propias decisiones y no siempre, casi nunca nos va bien cuando tomamos nuestras propias decisiones, ¿no? Dice, por tanto, despójense de toda la maldad que abunda para que puedan recibir con humildad la palabra sembrada en ustedes, la cual tiene poder para salvarles la vida. La palabra de Dios tiene poder para salvarnos la vida. La palabra de Dios tiene poder para salvarnos la vida. Y como les decía antes, muchas veces seguimos empantanados, ¿no? Seguimos patinando en el mismo lugar. ¿Y qué dice acá? La palabra de Dios tiene poder para salvar nuestra vida. La palabra de Dios tiene poder para salvar a tu familia. La palabra de Dios tiene poder para salvar a tus hijos.
La palabra de Dios tiene poder para salvar tu descendencia. ¿Y qué estamos haciendo con la palabra de Dios? ¿La estamos menospreciando o realmente está calando en lo más profundo de nuestro corazón? El segundo aspecto de esta relación entre nosotros y la palabra de Dios, dice: el creyente debe poner en práctica los principios de la palabra de Dios para hacerse poseedor de las bendiciones. Dice, del versículo 22 al 25, dice: no se contenten solo con escuchar la palabra de Dios, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. El que escucha la palabra, pero no la pone en práctica, es como aquel que mira su rostro en el espejo. Y después de mirarse se va y se olvida enseguida de cómo es. Pero quien se fija atentamente en la perfecta ley que da libertad y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá bendición al practicarla, ¿no? Y es un poquito de lo que hablábamos antes en la introducción, ¿no? Acá habla de las personas que se miran al espejo y se dan media vuelta y se olvidan cómo era. Yo creo que es muy difícil olvidar cada uno de nosotros nuestras caras, ¿no? Hay caras acá que son inconfundibles, ¿no? Claro. Es imposible que yo me mire en el espejo, me dé vuelta y me olvide cómo era, ¿no? Me tendría que dar un golpe cuando me doy vuelta, no sé. Pero es imposible que eso pase. Y sin embargo, muchas veces usamos el espejo equivocado, ¿no? Porque este es el espejo que debemos mirarnos, ¿no? La palabra de Dios. Y muchas veces nos fijamos en el espejo de nuestra familia. No, porque mi familia es así, porque heredé esto, entonces yo voy a ser así. O nos fijamos en el espejo de la sociedad. No, mirá cómo está la sociedad. Si todo el mundo hace esto, yo también lo voy a hacer. O nos fijamos en el espejo de las redes sociales, ¿no? Hoy que es una explosión las redes sociales. Seguimos a fulano, seguimos a mengano, hacemos lo que hace fulanito. ¿Y cuándo vamos a hacer lo que dice la palabra de Dios? ¿No? ¿Cuándo lo vamos a hacer? Debemos poner en práctica cada uno de estos principios. Y como les decía muchas veces, muchos de nosotros hace años y años que venimos a la iglesia, ¿no? Y hemos escuchado cualquier cantidad de mensajes. Y muchas veces nos quedamos en eso, en solamente escuchar. Y es triste, ¿no? Pensar en esto, que hemos perdido un montón de cosas por solamente ser oidores de la palabra de Dios. Hoy Dios nos está desafiando a que lo que escuches lo pongas en práctica. Lo que escuches, cuando escuches palabra de Dios, uno sabe cuando, en el corazón y en el espíritu, uno sabe cuando es palabra de Dios y nos está hablando a nosotros. Aunque no nos queramos hacer cargo, aunque nos resistamos, cada uno de nosotros cuando es palabra de Dios, sabe, ¿no? Podés hacer oídos sordos, podés hacerte el que no escuchaste, pero acá adentro uno sabe que está escuchando palabra de Dios. Nosotros debemos transformar esa palabra que escuchamos en acción, ¿no? La debemos transformar. El mensaje que escuches en cada reunión, en cada grupo, lo debes transformar en acción, lo debemos transformar en acción, ¿no? Porque si no hacemos lo que dice la palabra de Dios, no estamos siendo reflejo de lo que Dios quiere que seamos, ¿no? Está bien clara la palabra de Dios. Nos da instrucciones de cómo debemos hacer todas las cosas y seguimos haciendo la nuestra muchas veces. Y también me preguntaba, otra de las preguntas que me hacía es, ¿qué sería de mí si hubiese puesto en práctica también la palabra de Dios? Si seguiría luchando con las mismas cosas, si seguiría teniendo las mismas debilidades, los mismos problemas, porque muchas veces siempre caemos en lo mismo, ¿no? Y ya hemos escuchado un montón de mensajes que nos dicen, no, tenés que hacer esto. Y nosotros seguimos cayendo en lo mismo. Y eso falta porque no ponemos en práctica lo que Dios nos está hablando. Tenemos muchas veces la solución a nuestras dificultades y nuestros problemas. Porque la tenemos. Tenemos un Dios grande, un Dios que venció, un Dios que es creador de todo. Tenemos a Dios con nosotros.
tenemos la victoria en todo y muchas veces seguimos con lo mismo, ¿no? Y esto es porque no ponemos en práctica la palabra de Dios. Nosotros debemos ver la palabra y vernos reflejados. La Biblia dice esto y mi vida refleja eso, ¿no? ¿Cuántas enseñanzas hay en la Biblia que podemos leer? Y en cada palabra que leemos nos tenemos que ver reflejados en eso. Y creo que, no sé, si hablamos de porcentaje, no sé qué porcentaje cada uno de nosotros se ve reflejado en la palabra de Dios. Cada área de nuestra vida se debe ver reflejada en la palabra de Dios. Los demás deben ver reflejados en nosotros la palabra de Dios, ¿no? El tercer aspecto de la relación nuestra con la palabra de Dios es del versículo 26 al 27. Dice, si alguien se cree religioso, pero no lo pone freno a su lengua, se engaña a sí mismo y su religión no sirve para nada. La religión pura y sin mancha delante de Dios, nuestro Padre, es esta: atender a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y conservarse limpios de la corrupción del mundo. El creyente debe practicar, el tercer aspecto es: el creyente debe obedecer la palabra de Dios y practicar la verdadera religión, ¿no? ¿Y cuántos de nosotros hemos dicho, no, lo mío no es religión, lo mío es una relación con Dios? Y está perfecto, es así, realmente somos personas que se tienen que relacionar con Dios. Pero si no me equivoco, es una de las pocas veces que en la Biblia se habla de religión, así puntualmente, que Santiago dice religión. Esta es la verdadera religión, dice, ¿no? Y habla algo de ponerle el freno a la lengua, ¿no? Algo que se estuvo hablando últimamente, ¿no? También de... ¿Y qué sale de nuestra boca? Sale todo bendición, palabras, profecías, mensajes de parte de Dios, palabras de ánimo, de aliento, de fortaleza, de consuelo. ¿O qué sale de nuestra boca? ¿Qué sale de nuestra lengua, no? Habla de ponerle un freno a nuestra lengua, ¿no? Y muchas veces de nuestra boca salen groserías, malas palabras, habladurías, comentarios innecesarios, chistes que no van. Como dice otro versículo en la Biblia, ¿no? De lo que hay en nuestro corazón abunda en nuestra boca también, ¿no? Y tiene que ver con esto también. Si no ponemos en práctica la palabra de Dios, si no la hacemos nuestra la palabra de Dios, de nuestro corazón no va a salir palabra de Dios, ¿no? Y pensaba en esto de la verdadera religión, ¿no? La religión que a Dios quiere. Y habla de los huérfanos y de las viudas, ¿no? En ese tiempo las iglesias se hacían cargo de esas personas, ¿no? Se encargaban de esas personas, las mantenían, las iban a visitar, las consolaban. Eran personas que estaban indefensas delante de la sociedad, ¿no? Y la verdad que fue fuerte leer esto, ¿no? Ya lo hemos leído un montón de veces, ¿no? Y lo menciona un montón de veces, ¿no? En las viudas y los huérfanos en la Biblia lo habla un montón de veces. Y me ponía a pensar en esto, si realmente cada uno de nosotros practica la verdadera religión, ¿no? De la que habla acá Santiago. Estas dos cosas, estas tres cosas. ¿Cuántos de nosotros la practicamos realmente? Y estas personas son indefensas. Habla de las personas que no tienen quien los defienda, ¿no? ¿Y cuántos de nosotros vemos mucha injusticia social en la calle? ¿Y cuántos de nosotros defendemos a esas personas? A mí me pasó un montón de veces, ¿no? Antes cuando trabajaba en Capital y viajaba mucho en tren o en subte, hay algo que me reventaba, era ver a los pungas sacándole a las personas mayores, ¿no? Y no podía con esa injusticia, no podía. Y muchas veces estábamos con Martín y no nos agarramos con nadie, nada de eso, ¿no? Pero empezábamos a decirle, bueno, cuídense que hay pungas. Y lo hacíamos, era lo que nos salía, era lo que sabíamos hacer. Y muchas veces nos han amenazado o te sacan una faca. Pero
no podíamos ver esa injusticia, yo no podía ver esa injusticia, ¿no? Y en la calle hoy está lleno de injusticia, lleno de injusticia. Y como cristianos y como hijos de Dios y como personas que ponen en práctica la palabra de Dios, debemos defender a esas personas. Debemos ser personas justas, personas que buscan agradar a Dios, personas que ayudan al prójimo. Y es fuerte, ¿no? Ponerse a pensar en esto, en las viudas, en los huérfanos, en la gente de la calle, no sé, poné lo que quieras en ese lugar. Pero nuestro deber es defender a esas personas. Defender a esas personas. Defender a mi hermano si está pasando por un momento difícil, ¿no? Y también se trata de esto, de ayudar, de estar presente, de ser los brazos de Dios con aquellas personas que nos rodean, ¿no? Que no nos quedemos solo con lo que recibimos y lo recibimos para nosotros, sino que también nuestro deber es esto, ser los brazos de Dios, ser el amor de Dios, ¿no? Que podamos demostrar el amor de Dios. Eso también es ser reflejo de lo que es Cristo. Y también otro punto que decía, dice, la religión pura y sin mancha delante de Dios, nuestro Padre, es esta, atender a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y conservarse limpios de la corrupción de este mundo. ¿No? Conservarse limpio de la corrupción del mundo, ¿no? Y es otra cosa que es re difícil por ahí. Por ahí ni cuenta nos damos que en los pequeños detalles muchas veces nos ensuciamos con la corrupción, ¿no? Muchas veces. No sé, les puedo hablar de, como siempre el pastor dice, pasar un semáforo en rojo, de, no sé, no respetar señales de tránsito. Les hablo de eso porque es lo más común, o no darle el paso a alguien, o no ayudar a alguien a la calle, a cruzar la calle, no sé, un montón de cosas. O cuando nos para algún policía o alguien que no tenemos todos los papeles, eso también es corrupción. Si no tenés los papeles de tu vehículo, si no tenés todo en regla, eso es corrupción también. Es corrupción. Lo podemos adornar como quieras, pero en esas pequeñas cosas estamos siendo corruptos también, ¿no? Y el cambio debe comenzar con nosotros. Si queremos un país que no haya corrupción, nosotros debemos ser los primeros en no ser corruptos. Como hijos de Dios debemos mostrar eso al mundo. Debemos ser los primeros. Si en algún lado te dan un vuelto de más, che, mirá, me diste de más. No, ¿a cuántos le han dado vuelto de más? Un montón de veces. Y en esas pequeñas cosas debemos ser fiel a Dios. En esas pequeñas cosas decimos pequeñas cosas, pero realmente es muy fuerte, porque después, ¿sabés qué? Después el diablo va a venir a acusarte con eso. No, ¿qué vas a decir eso vos si quisiste sobornar a un policía, ¿no? No, ¿qué me vas a decir eso si te quedaste con un vuelto que no te correspondía? El diablo nos va a venir a acusar con esas cosas. Entonces cada uno de nosotros realmente debe tener esto bien en claro. No debemos contaminarnos con esas cosas. Y sé que es re difícil, es muy difícil, ¿no? Mantenerse así, enfocado en Dios y que estas cosas no nos corrompan. Pero es un gran desafío que tenemos por delante. Dios hoy nos llama a esto, que podamos en este tiempo escuchar la palabra de Dios y ponerla en práctica. Que este sea el tiempo de que podamos hacer eso, de poder tener esa relación con Dios, de que nuestro corazón reciba la palabra y empiece a calar profundo en nosotros y empiece a trabajar la palabra de Dios en nuestra vida. Porque la palabra de Dios hace esto, nos expone. La palabra de Dios nos expone. Cuando estamos haciendo algo que no debemos, la palabra de Dios nos expone. El Espíritu Santo que está dentro nuestro, cada vez que nosotros estamos haciendo algo que no va, se prende una alarma en nosotros. Entonces que podamos estar atentos a esto y que podamos poner en práctica la palabra de Dios, que podamos practicar el amor de Dios con los demás. Que podamos practicar el amor de Dios con los demás, que podamos realmente tener esta religión, ¿no? Además de tener nuestra relación con Dios, que podamos
ayudar a aquellos que no tienen nada, ayudar a aquellos que no tienen quien los defienda. Que podamos buscar el bienestar de los demás, ¿no? Que dejemos de enfocarnos en nuestro bienestar y en lo que estamos pasando y buscar el bienestar de las personas que nos rodean, de aquellos que lo necesitan y que podamos realmente mostrar el amor de Dios de esta manera. Que nuestro espejo, cada día que te mires acá, está bueno peinarse, mirarse la cara, todo, pero que cada día te mires acá. Es el mejor reflejo, te lo va a devolver la palabra de Dios. No hay otra cosa. Mirarse en la palabra de Dios todos los días. Examinarse frente a la palabra de Dios. Corregir aquellas cosas que tenemos que corregir. Cada vez que escuchamos un mensaje que quede grabado en nuestro corazón y lo podamos poner en práctica. Esa es una de mis mayores oraciones, ¿no? De que cada vez que escucho la palabra de Dios pueda ponerla en práctica. Y es muy difícil. No hablamos de cosas fáciles, no hablamos de que se va a dar así. Pero Dios en este tiempo, para llevarnos a más, necesita más de nosotros. Un mayor compromiso de cada uno de nosotros. Dios en este tiempo necesita mucho más de nosotros. Tenemos que dar más en momentos como los que estamos viviendo, porque todos estamos viviendo momentos de crisis. Y es cuando más tenemos que dar. Dar sin importar a quién le damos, ¿no? Que este sea nuestro corazón, ¿no? Y no hacerlo para que los demás lo vean, sino hacerlo porque el que nos mira está allá arriba y está esperando eso de nosotros. Así que allí donde estás, cerrá tus ojos. Papá, te damos gracias porque hemos recibido tu palabra, Señor. Gracias, Señor. Gracias, papá. Ayúdanos a que cada día podamos examinarnos frente a tu palabra, Señor. Que cada día nos preguntemos, Señor. Que cada día nos preguntemos.